Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Ainhoa Espejo, coach y grafóloga especialista en autoconocimiento, en autoestima, en relaciones, en gestión emocional, especialmente enfocada en personas altamente sensibles. Y hoy he invitado a Nelson Bardón para que nos hable sobre crisis vitales, rumbo y propósito. Y mientras le voy invitando, voy a ir presentándole, como siempre. Aquí le tenemos, muy bien. Bueno, pues Nelson Bardón es piloto de avión, arquitecto, coach y mentor estratégico de vida y de aviación, creador del método Fly Life, que integra la aviación como metáfora y herramienta de crecimiento personal. A través de su propia experiencia y de las turbulencias que ha atravesado en la vida, acompaña a personas, líderes y profesionales a alinear sus valores, propósito y dirección para transformar miedos y bloqueos en claridad, confianza e impulso. A ver, un segundo. Pilotar la vida y los proyectos con serenidad, con coherencia y con seguridad, demostrando que la verdadera libertad no está solo en volar, sino en hacerlo sin miedo y siendo fiel a quien uno es. ¿Qué tal, Nelson? Veo que se está Hola. conectando. Hola, ¿qué tal? ¿Tú me ves? Sí, sí, te veo perfectamente. ¿Tú a mí Sí, me escuchas y me ves? genial. Te oigo, pero ahora sí. Muy Ajá, hay un bien. poco de retardo, ¿verdad? Sí, siempre desde que inicia tarda un poquitín, pero ya está. Perfecto. ¿Qué tal? Vale, ¿Cómo pues estás? Qué alegría bien. tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero darte es mi total agradecimiento y profundo agradecimiento por haberme invitado a tu espacio y estoy muy honrado por ello. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Me alegra un montón que hayas aceptado y todo lo que vamos a compartir hoy, ¿verdad? Que es súper interesante porque tienes un perfil curiosísimo, ¿no? Esto de haber sido, pues eso, piloto de aviación, arquitecto, que de hecho te defines a ti mismo como arquitecto de sueños y piloto de avión, ¿verdad? Así que si te parece, cuéntanos un poquito cómo fue tu propio camino, qué turbulencias personales has tenido que vivir ahí para poder llegar antes de poder volar con coherencia en tu vida. Efectivamente, sí, hay muchas amigas, amigos cercanos que siempre me andan definiendo como un hombre del Renacimiento, ¿no? Como un neo hombre del Renacimiento, porque a mí me encanta no perderme cualquier rama para investigar, para introducirme, etcétera, etcétera. En un mundo como el de hoy en día, que estamos como muy especializados, muy clasificados, etcétera, yo intento huir de eso para intentar aprender con H todo lo que la vida me pueda dar. No sé si hay otras, intuyo que sí, no sé si hay otras vidas, pero si no las hay, intentar en este formato humano, intentar experimentarme en el mayor número de roles posibles, sobre todo para beneficiar a otras personas, ¿no? Entenderme yo lo primero y luego, fruto de ese viaje, ¿no? De ese viaje del héroe que algunos hacemos o algunas mujeres también como heroínas hacen, pues esa frutos darlos a los demás, ¿no? A través de la contribución. Mi propia historia, pues fue, yo siempre quise volar desde niño. De hecho, bueno, estuve investigando fruto de esta autoindagación, autoconocimiento toda la vida, porque claro, te pasan unas cosas, te sientes en un momento dado una ansiedad que no sabes de dónde viene, algunos elementos que te van dando como señales, las propias señales también iconográficas, etcétera, etcétera, pero no sabes enlazar todo, ¿no? Y bueno, después de mucha autoindagación, como digo, pues bueno, me di cuenta de dónde podría estar el origen, ¿no? Yo estaba muy unido a un abuelo materno, mi abuelo materno, etcétera, y bueno, era una persona muy amorosa, me daba muchísimo cariño, el primer nieto, etcétera, etcétera, y él falleció cuando yo tenía un año y pico, casi dos. Entonces, ahí se gestaron algunas de las heridas que, bueno, todos tenemos en diferentes épocas de la vida, pero creo que ahí se forjó una grande. Y sobre todo, cuando yo preguntaba, apenas empezaba a hablar, ¿dónde está? Antes el abuelo le llamaba pa de papá, ¿dónde está pa? ¿Dónde está pa? Todo el mundo en el pueblo, mis familiares, amigos de mis padres, de mis abuelos, etcétera, decían pa está en el cielo, ¿no? Entonces yo creo que ahí surgió esa necesidad de volar para encontrarme o reencontrarme de alguna forma con él. No sé a qué nivel podría estar funcionando el cerebro en ese momento, pero estoy casi 100% convencido de que fue así.
Entonces, bueno, yo quería a los 18 años, 17, cuando tienes que elegir la profesión, pues ser piloto. Pero bueno, mi familia yo creo que por miedos, que no me pasase nada, todas estas creencias que heredas, etcétera, etcétera, incluso mis amigos, en este caso creo que incluso el grupo de amigos me influyó más porque me decía cosas como, bueno, pero luego no vas a poder formar una familia, se va a romper el grupo, no sabes muy bien si eran por sus propios miedos, ciertas a lo mejor pequeñas o envidias o miedos de perder el grupo, etcétera, etcétera. Casi me influyó más el tema amigos para decir, venga, pues hago arquitectura, porque arquitectura, bueno, mi padre deriva de esa rama, lo típico de las herencias familiares, profesionales, etcétera, y me metí en arquitectura, ¿no? Claro, todo eso estaba letargado, estaba como dormido, y me autocensuré en ese sentido, digo, bueno, pues ya es un sueño que está muerto, etcétera. Y muchos años después, después de muchas crisis, turbulencias, etcétera, mi pareja actual, un día que íbamos por la autopista y de repente yo vi pasar un avión, le dije así como un comentario muy, bueno, casual y tal, ¿sabes que yo quería ser piloto cuando era joven? Pues ella se quedó con la copla, me regaló una experiencia de vuelo para un cumpleaños, ¿no? Para ese año. Y ese día recuerdo cómo me emocioné como si fuera un niño, volví a conectar con eso que estaba ahí desde los 2 años y dije, yo no sé lo que tengo que hacer, me da igual lo que me cueste, de esfuerzo, de dinero, de sacrificio, y lo hice. Hace unos cuantos años compaginé pues ese esfuerzo de trabajar, esfuerzo de formarme y lo conseguí. Ujú. Qué guay, Mm. qué chulo. Y lo notaste enseguida, ¿no? Que era ahí como gran parte de tu camino. Ujú. Sí, claro. Luego, claro, muchas personas me dicen, bueno, pues, ¿por qué no has decidido después de formarte, pues, estudiar asignaturas de aviación comercial, ir profundizando, etcétera? ¿Por qué no has sido piloto comercial? ¿O por qué no te dedicas ahora mismo a ser piloto comercial? Bueno, pues decir que fruto de esas heridas que todos tenemos, que al final es una especie de combinación, como de cóctel, ¿no? De varias cosas, te surgen tus valores. Y los valores yo los entiendo como una reacción a esas heridas, una reacción natural. Entonces, uno de mis valores principales, si no es el principal, que estoy seguro que es el principal, es la libertad. Entonces, yo tengo muchos compañeros de promoción, de formación, etcétera, que son excelentes pilotos comerciales, pero sé que la libertad brilla por su ausencia, ¿no? Yo no soportaría quizás estar 2 o 3 meses así trabajando bien, pero toda una vida no, porque no soporto eso que me digan, vete del punto A y al B durante tantas veces al año en tu vida, ¿no? Entonces quise como fundar mi propia compañía aérea de Horizontes por Volar para ayudar a hacer, a volar a otras personas en pos de sus objetivos, en pos de transformar ciertas heridas y en pos de cumplir con su plan de vuelo vital. También conjugo vuelos físicos, o sea, pero lo importante son los procesos de transformación, Ujú. Y ahí es ¿no? donde ejerces como coach y mentor estratégico, ¿verdad? En Horizontes por Volar. Exacto, exacto. Es como el Ujú. proyecto más alineado con mis propios valores y con mi misión de vida, que yo entiendo como gran propósito de vida para mí, ¿no? Es como Ujú. coger todo, todos esos valores, alinearlos, coger el amor que tengo por la aviación, la conexión espiritual que siento al volar, más que otro tipo de concepción más técnica o hay muchos compañeros que son muy frikis, ¿no? De, pues este avión tiene estas características, no sé qué. Yo paso un poco tanto de eso, sí que lo tuve que estudiar, pero sí la conexión espiritual que me genera a mí el vuelo y todas las analogías, o sea, sí, metáforas, analogías de transformación tan potentes que estoy siendo capaz de trasladar a las personas que acompaño. Ujú. Qué bueno. Y esto de que no tuviste siempre el viento a tu favor, ¿verdad? Y a veces costó un poco despegar a pesar de tener ahí el sueño claro. ¿Qué aprendiste en esos momentos? A escucharme mucho a mí, eh, porque claro, todas estas señales vienen como muy inconexas. Eh, ese viaje del héroe, pues tú sientes una llamada, ¿no? Pues esa pasión por volar, por seguir tu propio camino, alineado a tus valores, etcétera. Pero claro, tienes como una serie de síntomas, cosas que te pasan, pues añades eso de ser una persona altamente sensible, vinculada a hacer PAC también, esas dos pueden ser a veces unidas, pueden estar a veces unidas. Entonces muchas cosas de las que te pasan no sientes,
no sabes por qué son. No sabes de dónde vienen, no sabes cómo manejarlo, no hay libro de instrucciones, te sientes como diferente y a veces hasta culpable por elegir tu propio camino. Lo más perverso es que te autocensuras. Ya no es que las personas de tu entorno, amigos, familiares o lo que sea, te estén diciendo muy explícitamente qué tienes que hacer, ¿no? Como si fuera pues, un periodo ahí muy represivo, lo que sea, de otras épocas de la historia, sino que tú mismo, al ser, pues eso, con esa alta sensibilidad, más alta capacidad, etcétera, es como que te montas tus historias de autocensura, de, bueno, pues creo que lo que se espera de mí es esto, creo que debo de encajar de esta manera, buscas mucha validación externa, entonces ya das el control al otro y ya es imposible ahí hacer ningún viaje coherente contigo mismo. Entonces es mucha introspección, mucho mirar a tu intuición, quitar ruido externo. Me ayudó muchísimo en uno de los baches, en una de esas crisis o turbulencias vitales, la meditación en este caso en la tradición budista tibetana, pero al margen de toda la componente que pueda tener filosófica o de cualquier otro tipo, pues yo me quedé con esa esencia también para aplicar con los clientes, para que sea algo universal, y eso a mí me sirvió hasta, vamos, una de las herramientas más potentes. Porque cuando tienes una pérdida, que al final una crisis no deja de ser una pérdida de sustentación, como el avión pierde la capacidad de sostenerse en el aire, lo primero que tienes que hacer es una maniobra de estabilización del avión. Y la mejor forma de estabilizar emocionalmente o regular emocionalmente a una persona es a través de la calma mental y de la claridad mental. Y eso lo da la meditación. Qué bueno. O sea, que hacer espacio mental, ¿verdad? Para poder escuchar todo eso que tienes dentro, sin miedo, simplemente desde la curiosidad, escuchar qué es lo que tienes ahí. Y ya no solo escucharte y recabar esa información, que es el primer paso muy importante, sino empezar a hacerte caso, ¿no? Y escuchar esas corazonadas de decir, wow, es que esto es lo que hace que llore de emoción y que de repente me sienta como un niño disfrutando en el aire, ¿no? Cuando hiciste el primer vuelo o esto no, aquí estoy apagado y voy a clase, pero no tiene nada que ver conmigo, o me doy cuenta de que sí, estoy dejando muy tranquilos a mis padres o a mis amigos, pero yo dónde quedo, ¿no? O sea, que muy bien, es como una mezcla entre Sí. escucharte y valorarte, ¿no? Y contar con tu opinión exactamente igual, vamos, no igual, más de lo que estás contando con las opiniones ajenas, ¿no? Porque al final el que mejor te conoces y sabes lo que es bueno para ti eres tú. Así que el tener en cuenta tu autoridad interna es efectivamente yo creo que un paso fundamental, ¿verdad? Claro, Para poder... ahí naturalmente surge de forma instantánea la culpa, la sensación de sentirte culpable por tomar los mandos de tu vida. Eso es que es uno de los capítulos importantes a trabajar. Y la asertividad, por ejemplo, el trabajar con asertividad, que yo lo hice hace unos 15, 20 años de manera muy consolidada, muy fuerte, muy consciente, eso te ayuda muchísimo a gestionar esa culpa, a gestionar esas autocensuras que tú mismo te haces, ¿no? Al final te creas tu propia película como para sobreadaptarte, sobrevivir, eh, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de arquitectura es paradójico porque, por ejemplo, como se me daba muy bien estudiar, etcétera, etcétera, todo este tema académico, pues es como que no me costó demasiado y disfruté muchísimo de la carrera. Es una carrera súper creativa, es uno de los valores también la creatividad que tengo implícitos y la verdad que disfruté muchísimo. Pero claro, cuando ya ejerces y te das cuenta de, joder, me he metido en un camino que es muy bonito, pero es que realmente no sé si es lo que, no sé si es lo que yo quería hacer, ¿no? Y a pesar, o aunque sigo haciendo proyectos como arquitecto puntualmente, solo como eligiendo a los clientes ya como algo muy personalizado y muy tal, que así es como entiendo yo la arquitectura, no como otro tipo de especulación o cosas así, pues ahí me siento bien, pero el volver otra vez a recuperar los mandos de mi vida fue fundamental Claro. para también poder Además, ayudar a otros. claro. Y lo que dices, ¿no? Con una alineación de tus valores, es decir, hacer en tus proyectos así de arquitectura cuando te apetece, va en línea con esa libertad, con esa creatividad, con ese ayudar a los demás, ¿no? Lo que en este caso están necesitando. O sea, que qué importante es efectivamente el autoconocimiento y el autoescucha. Y me siento totalmente identificada contigo porque yo tengo una historia parecida. Yo
me puse a estudiar, bueno, me pusieron, entre comillas, a estudiar Derecho y también tuve ahí una historia de reinvención y de lo que acabas de decir, de culpa, también siendo altamente sensible, o sea que, vamos, suscribo 100% lo que dices porque es un proceso muy, muy difícil y a veces doloroso y ahí entran mucho, como bien decías antes, el tema de los miedos ajenos y propios, ¿no? ¿Cómo podríamos distinguir, según tu punto de vista, esos miedos que protegen de esos miedos que nos bloquean y nos paralizan y nos tienen ahí en la zona conocida? Muy seguros, pero totalmente Sí. apagados. A ver, los miedos, el miedo en general, al final siempre tiende como a protegerte, ¿no? Está vinculado a esa parte como más inconsciente del cerebro más primitivo que tenemos y es como un mecanismo de seguridad. Yendo ahora más al tema de edificios, por ejemplo, es como si tuviéramos un sistema de antiincendios, ¿no? Estos sprinkers, rociadores que lanzan agua, ¿no? Cuando hay un incendio. Entonces, es como si ese sistema estuviera hiperactivado, ¿no? Por defecto en nosotros, fruto de ese cerebro reptiliano. Entonces, tú imagínate que entras en un edificio simplemente con no sé, con una silla de madera. Entonces, el edificio, imagínate que detectara, ay, madera, la madera se puede incendiar, ¡paf! Echo toda el agua ahora, ¿no? Entonces, es lo que pasa con nuestra amígdala. De repente, primero reacciona, no pregunta, puede dedicarse a huir, a quedarse como paralizado o atacar, ¿no? Esas son las tres reacciones básicas y hay combinaciones de ellas, claro. Depende también de la persona, pero podemos combinarlas. Entonces, claro, luego ya llega el cerebro nuestro más desarrollado, ¿no? Toda la parte esta del córtex prefrontal, disculpa, y todo esto, ¿no? Que dice, bueno, pero a ver, ha saltado todo, de repente ha rociado todo el agua al edificio, ha estropeado ordenadores, ha hecho un estropicio tremendo, pero realmente era necesario hacer esto. Claro, entonces, en definitiva, los miedos en sí siempre, por definición, nos protegen, pero claro, si estamos en el modo paralizante del miedo, vamos a no salir nunca de nuestra zona confortable, zona de confort, término tan utilizado, etcétera, porque claro, nuestro cerebro, ese primitivo e inconsciente, no quiere que seamos felices, quiere que sobrevivamos. Entonces, si hasta ahora estar viendo, yo qué sé, Netflix los fines de semana con una manta en tu casa no te trajo la muerte, pues dices, sigo viendo Netflix o la tele porque así he sobrevivido hasta ahora, te dice el cerebro primitivo. Pero claro, ahí te estás perdiendo todo ese viaje del héroe, todo ese viaje de heroína, ese crecimiento y es a encontrar una mejor versión de ti, ¿no? Que de otra manera no ibas a poder conseguir nunca. Claro. O sea, que es importante escucharlos y diferenciar si de verdad te están poniendo a salvo y te acercan a la supervivencia o si realmente son casi más imaginados, ¿no? Y te alejan, te mantienen muy cómodo, pero claro, ahí no brota nada, ¿no? En ese Sí, terreno tan... claro, casi siempre son imaginados. Por eso, de ahí la importancia de la meditación y de no identificarnos con, intentar disociarnos de esos pensamientos que les alimenta el miedo, ¿no? Hay un psicólogo clínico que la verdad que es un referente para mí, es Fidel Delgado, que es muy elocuente, explica las cosas con el humor de forma muy directa, pero muy, muy profunda. Y él le llama al miedo miedo, porque tiene que ver con tu ego. Casi siempre los discursos del ego son esos pensamientos que, digamos que atizan esas brasas del miedo que paraliza o que te hace huir o reaccionar de forma emocionalmente totalmente inestable, ¿no? Por Total. supervivencia, básicamente. Entonces hay que, ya que somos un poquito más evolucionados, pues no rechazar esos miedos, porque no los, quizás sea contraproducente todo lo que conlleve rechazar un pensamiento, simplemente aceptarlo, integrarlo y no identificarte con él. Uh-huh. Eso es. Y saber que el miedo tiene una función protectora que también te ayuda a adaptarte, ¿no? A decir, no, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto otro, prepárate, estudia, o imagínate, si no tuviéramos miedo al cruzar la calle, nos atropellarían todos los coches, ¿no? O sea que hasta cierto punto sí que hay que hacerle caso, pero eso, hay que diseccionarlo un poco y quedarnos con la parte positiva que nos ayuda, ¿no? De hecho, estaba pensando que en aviación
La confianza no es pensar en positivo así como tal, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con confiar en el proceso porque lo tienes bien estudiado, porque sabes de lo que hablas, ¿no? O sea, no es, venga, confía ciegamente, sino confías en el proceso porque tienes buena preparación y también confías en ti mismo precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos confiar, o sea, trabajar esta confianza tanto en el aire como pilotos como en el aire de nuestra vida, ¿no? En nuestro propio camino. Claro, los pensamientos positivos sin más, pues claro, algo bueno nos da y es que pueden cambiar nuestro estado emocional. Pero sin más pensamientos positivos, sin un plan detrás o sin algo que arme, digamos que los pensamientos positivos deberían de ser una consecuencia, ¿no? De un estado emocional interior sostenido, con un plan de vuelo coherente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante es lo que comentaba, ¿no? Saber descubrir nuestros valores, escuchar nuestra intuición, eh, y cómo entrenar esa confianza o autoconfianza, autovaloración, siendo responsables del proceso, asumiendo la responsabilidad que tenemos como seres individuales de nuestra propia vida y luego quizás también dándonos pequeñas muestras a nosotros mismos de que podemos con algo. Es decir, hay una frase que para mí es brutal y se la escuché la primera vez, fíjate, a uno de los supervivientes de los Andes, cuando le hacen una entrevista al hilo de la película que hubo cuando la pandemia o así, que era la película esta de la Sociedad de la Nieve, y uno de los supervivientes dijo que a su cabeza venía una frase que repetía él mucho hacia así, que era de San Francisco de Asís, que decía, comienza haciendo lo que es necesario, luego sigue haciendo lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible, ¿no? Entonces, si tú te centras en una pequeña meta, porque podrás tener un propósito más o menos grande, más o menos rimbombante, ¿no? Pero tendrás unas submetas, hitos, que tendrás que ir subiendo unos escalones, ¿no? Entonces, céntrate en el escalón a escalón, verifica que has podido llegar a ese escalón y luego piensa en dar el siguiente, ¿no? Ten el compromiso y la responsabilidad del objetivo, digamos, general, pero vete en el día a día, ¿no? Esa técnica la utilicé también para poder trabajar mientras hacía, por ejemplo, lo de piloto. Si yo pensaba en el número de horas y de coste económico que suponía eso, probablemente hubiera dicho, esto es imposible. Pero empecé, voy a pensar hora a hora, asignatura a asignatura, vuelo a vuelo, y así vas sumando, ¿no? Y vas consiguiendo. Qué buen consejo, porque muchas personas lo queremos todo ya perfecto y ya inmediato, ¿no? Entonces, el desmenuzar un poquito los objetivos bueno, y saber también que es un proceso, ¿no? Que no tienes que saber hacerlo todo ya desde el primer momento, sino que puedes ir creciendo y aprendiendo con ese proceso que te va ayudando a despegar, ¿no? Por seguir un poco con la metáfora. Así Exacto, que bueno, tener paciencia y eso, confiar tanto en ti como en tu progreso, como en el proceso y ir dándote pistas de esos avances que vas haciendo, ¿verdad? Como bien decías, que ahora que has dicho eso, a lo mejor sería buen ejercicio tener como un diario en el que vayas apuntando, las personas que estén un poco en este proceso me refiero, que vayan apuntando eso, como sus pequeños avances o sus pasitos, no tanto éxitos, sino sus intentos, sí, los pasos que van dando en el camino, ¿no? Para ir recolectando un poco como esa sensación de me estoy encargando, estoy haciendo lo que está en mi mano y voy avanzando en la dirección adecuada, ¿no? Porque si no, a veces se nos olvida, pero cuando lo vas teniendo ahí en un registro, puede ayudar muchísimo, yo creo, ¿verdad? exacto. Ujú. Muy bien. ¿Y qué consejo le dirías a alguien que siente algo parecido a, vale, ok, sé lo que quiero, pero no me siento capaz, ¿no? No me siento eso, capaz o preparado o suficiente como para poder dar ese paso y avanzar hacia mis proyectos o mis sueños? ¿Qué consejo le darías? Ese no ser capaz, o ese no saber si tiene todas las destrezas o si es el momento adecuado, perfecto, tiene mucho que ver con lo que comentamos al principio de poner la validación en agentes externos, bien sea pues familiares, amigos, pareja, la propia sociedad en sí, que tiene sus esquemas y parece que si no
haces lo que se espera de ti, pues como que no encajas. Entonces ahí surgen los miedos, ¿no? Estos miedos de, pues a lo mejor no encajo, me rechazan, que muchas veces están conectados con la seguridad, con cierta seguridad de la infancia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, fíjate, en mi caso, también fruto de la autoindagación, etcétera, etcétera, yo era un niño, tú me ves muy tranquilo, muy pausado, todo el mundo me lo dice. Yo era un niño hiperactivo, súper hiperactivo, no paraba en clase, juguetón, bromas con todo el mundo, a veces hasta bromas pesadas. Me aburría en clase, no soportaba aprender porque me parecía muy aburrido, ¿no? Todo lo que llaman ahora hiperactivo, todos estos síndromes, tal. ¿Qué me pasó? En mi caso, y creo que puede pasar parecido en otras personas. Yo llegué un día a casa, eh, mis padres estaban, claro, no lo sabían, ¿no? Cuando yo entré a casa, porque era un día de primavera, la puerta allí en el pueblo estaba abierta y tal, y yo entré y escuché como una discusión entre ellos acerca de qué vamos a hacer con este niño, fíjate lo que nos pone la profesora, todas estas notas negativas, etcétera, etcétera. Entonces yo en ese momento los vi tan disgustados, eh, y creo que internamente me dije, claro, aquí está en juego mi supervivencia. A lo mejor me rechazan, me abandonan, ¿sabes? Ese miedo del niño, con 6 7 años, pero estoy hablando de más o menos la edad. Entonces yo ese día, que es como clave, es como un hito en mi vida que me condicionó mucho lo que vino después, me juré a mí mismo, no a ellos, no a la profesora, no a nadie, me juré a mí mismo que iba a cambiar radical y que iba a ser un niño súper bueno, modelo, estudioso. Y claro, al día siguiente nos enteraron, ni siquiera la profesora, pero claro, fruto de un trimestre trabajar en eso, que pues eso volvía al opuesto, ¿no? A sacar unas notas tremendas, eso lo extendía al instituto, universidad, etcétera. Y ahí, claro, yo descubrí, en cierto modo, vale, si me valida alguien, sea una profesora con sus notas y los profesores con no sé qué, tus padres, tu familia, tus amigos, te garantizas la supervivencia. Eso todo viene de niño. Pero claro, cuando lo sigues utilizando en las primeras etapas de la adultez, ves que es inoperativo o que te trae mucho sufrimiento, porque eso ya no te sirve ahora, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los miedos, con lo que estábamos diciendo, y con las creencias limitantes, ¿no? A veces te vienen de tu familia, te vienen de tus ancestros, del inconsciente colectivo, que al final está hecho a base de creencias positivas o negativas. Las palabras, el lenguaje también hace mucho, ¿no? Por ejemplo, hay una tribu por ahí por el Amazonas y me resulta muy curioso que no existe en su cultura la palabra gracias. Simplemente ellos asumen que para agradecer algo a alguien tienen que hacer otra cosa a cambio, pero no queda en una palabra de gracia, me explico, ¿no? Es como esas otras palabras. Entonces todo eso genera creencias limitantes, trabajo con el inconsciente, el idioma del inconsciente son los símbolos y las señales, con lo cual es muy importante también ir escuchando esas señales, ese trabajo interno, etcétera, etcétera, para ir como articulando realmente qué debes hacer con tu verdadera esencia, ¿no? Escucharte y recibir validación de tu mente, de tu propia mente y claridad mental, ¿no? Ni siquiera de tus propios pensamientos, que al final tus propios pensamientos son ese mensaje externo que está dentro de ti, pero no deja de ser una validación, autovalidación que a veces es perversa también, ¿no? Por eso la meditación es buena para poner distancia de esos pensamientos y saber realmente cuál es tu naturaleza pura, ¿no? Tu esencia, tu misión. Ujú. Qué bueno. Sí, porque Disculpa si me efectivamente si no enrollo un poco. estamos... No, no, perfecto, sí, para eso estamos, así que al revés, gracias. Porque es importante también esto de alinearse, ¿no? Con nuestros valores, nuestros propósitos, nuestra dirección, antes de ponernos ahí a despegar y lanzarnos hacia lo que queremos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando uno está ahí volando, pero está totalmente desconectado de sus valores? Y, bueno, lo que venimos diciendo desde el primer momento, ¿no? Estás volando en el trayecto de otra persona, lo que se espera de ti, o lo que buenamente va surgiendo en tu vida de forma espontánea y vas aprovechando las oportunidades, pero sin pararte a pensar si es lo que tú quieres y vas en piloto automático, ¿verdad? Qué difícil y doloroso Sí. esto. Así que, Es, ¿qué crees que sí, ocurre ahí? es importante, sí, quería acabar con una cosa de esta pregunta que la veo súper interesante para desarrollar este tema porque es como el núcleo de todo. Mm, Luego, claro,
¿qué consejo me decías? Aparte de esto que he comentado anteriormente, sería ese pasar a la acción, sin tanto pensar también, ¿vale? Porque si nos quedamos en el pensamiento, en todo el rato autoindagar, etcétera, probablemente nos quedemos también en esa zona de no acción. Entonces, paralelamente siempre tenemos que pasar a la acción, pasar a hacer acciones concretas, como decíamos antes, pues paso a paso, escalón a escalón, etcétera. Y no esperando que sean perfectas, porque la perfección también nos paraliza, esa perfección está muy conectada con la validación exterior, la mayoría de personas perfeccionistas es una consecuencia de validarnos exteriormente todo el rato respecto a alguien. Entonces, cuando eliminas esta necesidad de valoración exterior, el perfeccionismo baja absolutamente o se controla bastante más. Y aparte que las cosas perfectas para mí, esto ya es algo subjetivo, están muertas, porque no tienen capacidad de evolucionar. Entonces, para mí, algo que está inacabado, que todavía tiene caminos por desarrollar, etcétera, etcétera, yo creo que es muy importante, ¿no? Muchas veces en mis proyectos de arquitectura, algunos concursos internacionales que había ganado, etcétera, los proyectos que más interesaban eran estos, que la persona que los veía, que los analizaba, que los completaba, eh, precisamente era él el que completaba el proyecto. Había partes inconexas o partes que el que lo experienciaba, tanto con el asentamiento, con el paisaje, lo que sea, acababa de definir el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar la belleza de los errores o de lo inacabado. Desde luego, porque si no, al final, si buscamos un ideal que no existe o si esperamos que ya se culmine, ¿dónde está la gracia, no? O sea, lo suyo es que siempre esté en continuo movimiento, así que efectivamente es súper importante, ¿no? ¿Y qué señales crees tú que podemos detectar ahí cuando necesitamos recalcular ruta? Porque vamos por mal camino, nos hemos desviado, a lo mejor empezamos muy alineados, pero nos hemos desviado por ahí, ¿no? ¿Qué señales crees tú que podemos detectar ahí en nuestra vida? Sobre todo hablando de eso, ¿no? De crisis vitales o profesionales. Sí, podríamos casi así agruparlas, por ejemplo, hablo de mi propia experiencia y de lo que estoy viendo en las personas que estoy acompañando, ¿no? Hay como una sensación de cansancio que no mejora durmiendo, ¿vale? Tú tienes un cansancio como crónico, que da igual que descanses, que te vayas de vacaciones, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver también con este síndrome que se llama burnout, pero es una consecuencia más de todo esto. Entonces, esa sensación de que no acabas de recuperar, porque estás tan desconectado de tus valores y de tu esencia que es que da igual lo que duermas, el problema es que no hay alineación de valores, que no estás siendo quien debes ser tú, ¿no? Hay una sensación como de culpa constante, como una nieblina ahí de culpa, porque sabes que no estás haciendo, no estás siendo honesto contigo mismo. Es mi segundo valor y el proyecto Horizontes por Volar, la honestidad y la autenticidad, ¿no? El primero era esa libertad. La sensación de estar como actuando, no ser honesto contigo mismo, que tiene mucho que ver con lo anterior, con tu esencia, ¿no? Entonces, no sé, yo recuerdo estar trabajando en ingenierías, con proyectos súper interesantes y todo, pero claro, si tus valores no conjugan con los del director de la ingeniería, porque solo estén mirando el beneficio económico y les da igual pues, otros aspectos que para ti son más importantes, pues ahí sufres inevitablemente, ¿no? Por ejemplo, ese miedo a no decepcionar al otro, también es como que no quieres decepcionar, que no hacer sufrir al otro, como encajar sobre adaptarte, ¿no? Entonces, para esto hay como tres conceptos en la aviación, en la navegación aérea, supongo que también en la navegación naval, supongo que también, y son el concepto de curso, derrota, curso, rumbo y derrota, ¿no? El curso que es, en sencillas palabras, es tú tienes un mapa, una carta de vuelo, de navegación, de lo que sea, o un mapa de la guía Michelin, Cansa, lo que sea. Tú dices, quiero ir de Madrid a Valencia, ¿no? Entonces, eso es el curso, es la línea que trazas en línea recta que va de Madrid o según sigue la carretera a Valencia. Si vas en avión, pues sería línea recta. Vale. Entonces, tú, eso es algo teórico sobre el papel.
Eso es cuando nosotros establecemos nuestra misión, nuestro propósito, nuestro objetivo o meta. Pero claro, luego llega la realidad. Y la realidad es que hay viento. Viento en contra, turbulencias, lo que tú muy bien apuntabas para la entrevista, etcétera. Y claro, ahí el viento te va a sacar de ese curso, de ese camino que todavía es teórico trazado. Entonces vas a tener que ir compensando el avión. Entonces si el viento te viene por aquí de lado, el morro va a tener que apuntar ahí. Entonces muchas veces los aviones, o la mayoría, viajan como así, ¿no? El morro apunta para un lado, pero ellos van como torcidos, digamos, ¿no? Para compensar el viento. Y la derrota es realmente el trazo que quedaría en el suelo de ese viaje, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto. Nosotros está muy bien que tengamos una meta, un objetivo, pero no tenemos que obsesionarnos en llegar directo. Puede haber varias rutas, varios rumbos en función de lo que nos vaya aconteciendo en la vida, los aprendizajes que vayamos recibiendo, las correcciones, errores, crisis, etcétera. Entonces es importante eso, el compromiso con la meta, el compromiso con llegar allá, pero es importante tener un plan de vuelo, ¿no? Un plan de vuelo al que intentar aferrarte, aeropuertos alternativos porque te quedas sin combustible. O sea, no se trata de coger y quiero ir allí, pero no sé de qué manera, porque te puedes quedar sin combustible, tendrás que aterrizar en algún sitio. Entonces es un poco darle coherencia a ese viaje del héroe. Qué bueno, me encanta. Y tener también un plan de contingencias, eso, en momentos de vientos que no vengan a favor o de lluvias, ¿no? Y saber que lo importante es tener claro a dónde quieres llegar, tú para qué, tú cómo, y adaptarte y ser flexible, ¿no? Porque eso también muchas veces puede pasar que hay personas que tienen como una idea muy clara de cómo deben ser las cosas y dónde quieren ir, y ya en el momento, o sea, el blanco o negro, ¿no? En plan, o lo hago todo o ya si me he desviado, pues a tomar viento fresco y ya me desconecto de mi meta y tomo esto de River, ¿no? Así, Sí, por sí, decirlo de una forma graciosa. Entonces, es más importante decir, si esto es importante para mí, está alineado con mis valores, no es tan importante a qué hora llego, en los vuelos comerciales sí, ¿no? Pero en la vida no tanto, sino decir, es ahí donde quiero llegar y bueno, tardaré más, daré más vueltas, pero tengo que ser fiel a mí mismo, ¿no? Porque si no, al final, efectivamente, me pierdo por ahí y viene todo ese cansancio, esa tristeza, esa culpa, todo lo que apuntabas, y al final pasan los años y te das cuenta de que, bueno, pues eso, que a priori que sepamos, el tiempo no vuelve, ¿no? Así que solo tenemos una vida y hay que aprovecharla al máximo, ¿no? Si no, sí. es una pena el sentir que hemos tirado por tierra todos los mejores años y la energía que teníamos disponible, ¿no? Así que no Claro, es... por eso el poder, yo ahora mismo estoy creando un programa de transformación justamente centrado en esto, en recuperar los mandos de tu vida sin culpa y en coherencia de valores, ¿no? Porque al final te das cuenta de que la vida de todos nosotros siempre ha sido nuestra, pero es como que te han enseñado a olvidarlo y tú has aprendido a olvidarlo. Entonces, claro, yo siempre lo comento, a veces con compañeros, lo comento ahora contigo. Si yo a los 16, 18 años hubiera encontrado, pues, tal y como está ahora trabajado todo esto, un programa parecido a este, etcétera, etcétera, vamos, me hubiera volcado en ello porque hubiera ahorrado un montón de tiempo, ¿no? Claro. Y a veces la vida se nos va rápido, más rápido de lo que pensamos. Sí. Yo también por partir un poco una lanza a favor de que las cosas son como son y son perfectas tal y como salen, a veces necesitamos también, ¿no? El habernos perdido por unos derroteros para poder llegar a Total. donde estás. Y quizás si no hubieras sido antes arquitecto, piloto de avión y tal, igual no tendrías este proyecto tan bonito, ¿no? Si yo no hubiera Claro, estudiado Derecho, a lo mejor no redactaría o yo qué sé, o estaría más perdida en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ha sido como es perfecto, pero, o sea, quiero decir, no hay que estarnos en el enfado, en la frustración, en el sentir que hemos tirado la vida por la borda, ¿no? Sino agradecer todo eso, incluso agradecer a esas versiones, en este caso de Nelson y de Ainhoa, que estuvieron ahí al pie del cañón cuando no era nada fácil, cuando estábamos atravesando periodos probablemente oscuros, ¿no? Ese adolescente que no sabía qué hacer en su vida y fue como, bueno, pues por aquí, que oye, sus horas de clase y de exámenes y de todo nos costó y no fue sí, nada fácil, pero oye, ahí aguantaron el chaparrón, ¿no? Entonces también un mensaje de cariño y de aceptación al pasado que cada uno haya tenido y sobre todo no quedarnos ahí en el victimismo de, ay, pobrecito yo, porque me tocó esto, porque tal, sino decir, bueno, pues esto fue lo que fue, me dolió, pero ahora soy adulto, tomo las riendas,
con todo ese bagaje de todo lo que me ha dado mi pasado, voy a enfocarme en lo que quiero ahora y tengas la edad que tengas, es que da lo mismo, nunca es tarde, ¿no? Si tienes claro dónde quieres ir y te pones a ello, vamos, aún estás a tiempo, ¿no? Así que... Has dado un concepto clave que es la aceptación. Antes hablamos de los miedos, casi todos los miedos se centralizan en el miedo a la muerte, todos derivan de eso. Pues si somos capaces de trabajar con ese miedo a la muerte y la aceptación de que la muerte es parte de la vida, llevaríamos un trabajo muy, muy adelantado. Luego, aparte de la aceptación, esa ser amable con nosotros mismos para quitarnos esas culpas y esa autocompasión positiva, que al final es esa sabiduría de que une compasión y amor hacia nosotros. Eso es clave, clave, clave. Y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo y me reconforta saber que es así. Sí, yo creo que es algo que compartimos bastante las personas que hemos vivido un poco un camino así parecido, Sí. que además no deja de haber también como un enfado, un rechazo ahí hacia lo que fue y es como, y hacia ti mismo por haberte dejado llevar por donde los demás querían y tal. Entonces, el trabajo es justo lo contrario, ¿no? Con amorcito, con apoyo, con contención, con cariño Sí, sí, y con hay valentía a ciertas, partir de ahora. eso, hay ciertos periodos de como de ira contenida, porque claro, tú eres una persona, pues no sé, que se supone que eres un arquitecto que es por cierto, bueno, pues respetable, etcétera, etcétera. Entonces es como que contienes la ira por esos pensamientos, entonces canalizar las emociones, saber canalizarlas. Siempre digo, nuestra generación, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero siempre comento lo siguiente. Somos personas académicamente brillantes, nuestra generación, pero emocionalmente somos unos analfabetos. O acabamos la carrera siendo unos analfabetos. Entonces tienes que empezar a trabajarte, a descubrirte, etcétera, etcétera. Ahora está mucho más abierto y hay muchas más herramientas y profesionales, pero de aquella era mucho trabajo, ¿verdad?, de autoindagación. Y yo creo que gracias a todo eso que hemos vivido, hemos acabado en este proceso de tirarnos tanto por dentro y de querer autoeducarnos emocionalmente, ¿no? Y ahora, por Total. suerte, a los niños cada vez se les está educando mejor y el tema de las emociones ha salido aquí a la palestra y está, vamos, tan importante como la educación académica, ¿no? O sea, que bien que todo esto esté sirviendo para cambiar un poco el panorama, pero sí, efectivamente, hemos ido aprendiendo a base de ensayo-error, ¿no? Así que Pero es un bonito llamamiento también, ¿verdad? también. Sí, efectivamente, eso iba a decir, que un llamamiento a la calma para los que hemos vivido esto y un aplauso a nosotros, ¿no? Porque no nos lo han dado hecho y está siendo un camino bonito, ¿no? De aprender todo esto también. O sea que yo creo Date que cuenta es que positivo. la mayoría de películas buenas y sagas muy, digamos, que se han consolidado en la historia del cine siguen el guión del viaje del héroe, ¿no? Entonces es como una especie de viaje del héroe. Te llegas con una sabiduría después de haber pasado por un montón de pruebas, de maestros oscuros, ¿verdad? Uh-huh. A ver, parecía que llegabas y de nuevo volvías otra vez a ver y tenías así como diferentes batallas, por así Muy decirlo. apasionante. Sí. Sí. Y yo creo que nunca acaba realmente, ¿eh? La vida es el camino del héroe continuo y si lo enfocas así, Total. es hasta divertido incluso, ¿no? Y lo puedes enfocar y decir, vale, ahora esta es mi batalla, ¿no? Ahora estoy aquí en esto. Bueno, no me gusta nombrarlo así de manera, en plan batalla, guerra y tal, ¿no? Pero bueno, por decirlo de algún modo, sí, aprendizaje, eso es. Pero bueno, enfocarlo así de una forma como más gráfica y Gráfica. eso es, que en el inconsciente colectivo todos nos entendemos, Sí, es sí, muy sí. chulo, ¿verdad? Y precisamente para las personas que estén ahora en una etapa así como más de desmotivación, bloqueo, pérdida y todo esto, ¿qué les recomendarías tú empezar? ¿Por el tema de su objetivo? ¿Por el miedo que sienten y les paraliza? ¿O por sus valores? ¿Qué crees que sería más importante para empezar ahí ese camino del héroe o desbloquear esta Sí. batalla que están Si están en librando un ahora? momento, sí, si están en un momento de verdad de bloqueo, de pérdida de sentido profundo, desmotivación, etcétera, lo primero que hay que hacer, o en mi experiencia personal más lo que trato con las personas que acompaño, es igual que pasa con el avión, cuando te digo que entra en pérdida, entonces el aire no lo sustenta y puede caer en barrena y tener un accidente, lo primero que tienes que hacer es nivelar las alas y volver a adquirir sustentación. Eso, bajo mi punto de vista, se trabaja con la meditación, o sea, volver a tu centro, todos esos pensamientos, creencias, etcétera, ir desgranándolas, ir viéndolas como
esa meteorología, porque tú, claro, cuando vas a volar, lo primero que miras antes que el avión es la meteorología, cómo está la meteorología. Entonces, esas nubes, tormentas, pensamientos, nubarrones, los podemos asimilar a los pensamientos, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de trabajarte y crear un espacio, como bien decías antes, de alrededor de ti no haya esas nubes que te condicionen tanto, entonces podrás hacer ese vuelo, ¿no? Ni el más avanzado de los aviones tecnológicamente, ni fuerte, ni potente, puede atravesar el núcleo de hoy en día puede atravesar el núcleo de una tormenta. Entonces, lo primero que tienes que conocer es saber hacia dónde puedo volar, en qué condiciones, entonces estabilizar esos pensamientos, rutinas de meditación, etcétera, etcétera. Lo segundo, para mí, es que también hago otra analogía con la aviación. Vale, tú vas al avión y normalmente tienes unas cargas que llevar, pasajeros, o tienes que llevar paquetes, o lo que sea, unas cargas físicas, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros traemos cargas que vienen de generaciones atrás, de nuestros familiares, de esta vida, de otros momentos, del inconsciente colectivo que estábamos hablando, del momento concreto que estás viviendo. Entonces hay que hacer como un balance y equilibrado de esas cargas. Es decir, yo no puedo llevar todas esas cargas dentro de mi aeronave, que soy yo, porque no voy a no voy a despegar. O puedo, entonces ahí tenemos que empezar a sacar las que podamos sacar, y las que no podamos sacar hay que reequilibrarlas. No puede ser que estén todas al final de la bodega, porque seguramente que cuando tires los mandos del avión, el avión toque con la cola y no despegue. O si está muy adelante, que nunca acabe de despegar, porque está muy adelante el peso, ¿no? Entonces hay un desequilibrio. Tiene que estar cerca del centro de las alas, del centro de gravedad. Entonces, ese balance reequilibrado de cargas es fundamental en la persona. Cargas son las creencias limitantes, disfuncionales, el trabajar con la asertividad. Luego, valores y el objetivo, como tú comentabas antes, los miedos tienen que ver también con esas cargas. El objetivo y, digamos, los valores es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, a través de trabajar con los valores podemos descubrir el objetivo, o podemos tener un objetivo y a través de la alineación de los valores darle una dirección y una honestidad con nosotros mismos y de verdad un plan de vuelo vital o profesional o lo que sea, coherente, ¿no? Y lo último es seguir tu intuición, porque yo considero que también hay que escuchar nuestra intuición y pasar a la acción con responsabilidad y sin culpa para ejecutar ese plan de vuelo. Ujú. Qué bueno. Mira, justo nos dice Nacho que no deberíamos llevar cargas que no nos corresponden, que esto efectivamente, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes también de las expectativas ajenas, ¿verdad? Más otras muchas cosas que a veces nos cargan. Y también nos dice, a ver, se puede escuchar y apoyar, pero no soportar esas cargas, eso es, no responsabilizarnos de más de lo que nos corresponde, eso es. Claro. Porque además ahí nos pondríamos también un poco en el rol de salvador, a veces incluso en el rol de salvador sacrificando nuestra propia vida, es como, tú tienes estas expectativas y para hacerte feliz de esta manera sacrifico mi vida y te la doy, ¿no? Como si fuera eso, un sacrificio antiguo aquí, venga, en la hoguera, ¿no? Así que mucho cuidado con ese tipo de fidelidades inconscientes a nuestro clan o a alguien en concreto de nuestra familia o de nuestros amigos, porque puede ser peligrosillo, ¿verdad? Y dice a paso y palabra, buenísima entrevista, enhorabuena. Muchas gracias. Nos alegra mucho que os esté gustando. Y porque además Y esas creencias sí. heredadas, esas cargas, al final incluso se repiten de tu propia familia de generaciones atrás. Entonces, tiene que llegar alguien que de alguna manera tome responsabilidad, tome cartas en el asunto y corte ese flujo energético, ¿no? Ese continuo mental que es negativo para esa familia, ¿no? Total, Y por súper extensión para la importante. humanidad, para otros seres, creas sufrimiento, etcétera, etcétera. Eso sí, porque al final estamos todos interconectados y al final la historia de Total, unos resuena con la de los otros. Y somos un sistema al final, o sea, que todo total. está interconectado. Así que efectivamente no hay que pensar solo en mi familia y los míos, sino que somos todos, que somos todos hermanos, ¿no? Así que... Y mira, dice Nacho, una cosa es ayudar, otra es dar la mano y que te tiren del brazo para solucionarlo todo. Eso es, que incluso puede notar que en un momento dado te hayan posicionado en esa carga como de responsabilizarte y de, pues sí, de ser un poco el que se encarga de todo, ¿no? Y lleva toda esa carga
que eso te aleja también de tus objetivos, ¿no? Así que cuidadito ahí con con esos patrones. Y muchas gracias, Nacho, por los apuntes. Y esto que estabas hablando antes me recuerda un poco a como el checklist, los instrumentos, ¿no? Los protocolos que consideráis ahí en aviación para eso, para poder vivir con seguridad, con serenidad, ¿no? Es un poco lo que aplicas con tu sistema para recordar dónde vas, no desconectarte de tus valores y recalcular ruta, ¿verdad? En caso de necesidad. Así que, ¿qué errores ves con más frecuencia en personas que son brillantes, sensibles o quizás muy capaces, ¿no? Y quieren avanzar, pero se quedan ahí en tierra, es como que no avanzan, ¿no? Bajo tu perspectiva, ¿qué ves ahí? ¿Qué suele pasar? ¿Qué errores? Es curioso lo que comentas de la checklist en aviación. Es curioso la función nuclear de las checklists. Vale que es obvio que se utilizan para que no te olvides de ciertos procedimientos y la seguridad del vuelo sea óptima, lógicamente, pero hay una función que es nuclear en las checklists y es predisponerte a concentrarte en la acción, en la función que vas a realizar. Es decir, tanto los prevuelos, que es revisar el avión por fuera, a ver, un piloto no es tan experto como un ingeniero aeronáutico, que son los que revisan de verdad el avión, exhaustivamente, pero esa danza que tú haces alrededor del avión y esa checklist que empiezas a leer con tu compañero copiloto, no deja de ser un mecanismo para poner tu atención y foco en lo realmente importante aquí y ahora, que es volar el avión con seguridad. No la discusión que tuviste con tu amigo, con tu amiga, con tu pareja o lo que sea que tengas de problemas, digamos, de preocupación. Eso es muy importante. ¿Cómo lo trasladamos al coaching o a esos procesos de transformación personal o esos viajes del héroe, ¿no? Pues centrándonos otra vez en el tema ese de la autoobservación, autoindagación y buscar la naturaleza clara y pura de la mente, que todos tenemos en potencia. No es que uno tenga la capacidad de llegar a... No, todos tenemos estamos así formados por esa naturaleza pura. Lo que tenemos es que diferenciarlo de esos pensamientos que surgen del ego, del miedo, etcétera, etcétera. Otra parte serían los valores que hemos comentado antes como respuesta a ciertas heridas de la infancia y que hay que potenciar en beneficio propio y por extensión de los demás para estar alineado con tu propósito de vida, ¿no? Y tu misión de vida. Y luego la intuición, que para mí es muy importante, ¿no? Esa capacidad de escucharte, de estar conectado con tu inconsciente individual, pero también con el colectivo. Y cuyo idioma, como decíamos antes, son los símbolos, las señales, todo lo que habla, y a mí me interesa muchísimo la psicología transpersonal, porque lo he experienciado, he experimentado, lo he vivido en mí y en otros clientes, cuando personas que acompañan. De hecho, estoy a puntito de sacar un libro, está justamente ahora como en el horno, ahora en 10 días se publica, y de 4 partes que tiene el libro, hay una última cuarta parte muy potente, me lo ha prologado Mariana Cailova, que hace poco ha estado contigo, que ha sido mi mentora de coaching, etcétera. Y fíjate, esa parte es la que más le ha llamado la atención a ella, porque realmente trabajó mucho con el tema del simbolismo, las señales y el trabajo con el inconsciente, ¿no? A través de métodos gráficos, a través de mi propia experiencia con otras personas y está más que comprobado. De hecho, hay muchos profesionales como Mark Wenner, por ejemplo, que trabaja en el famoso juego de la atención, que trabaja desde hace mucho tiempo con ello. Y es algo que, igual que el aire, pues no vemos que está compuesto por oxígeno, nitrógeno y argón, como la canción de Mecano, ¿no? Pero que no veamos esos átomos no significa que no exista la atmósfera, que gracias a eso pues volamos, respiramos, etc. Pues esto es lo mismo, el tema de las señales, símbolos, intuición, inconsciente. Uh-huh. Y confiar en que esa parte, eso, más inconsciente del cerebro, trabaja no solo igual de bien que la consciente, sino que el 95% de nuestras decisiones están guiados por la parte inconsciente. O sea, que sabe bastante Exacto. más de lo que creemos y lo que llamamos corazonadas no es algo tan así como la gente muy racional suele decir, ¿no? Que es como que le quita valor, sino que es que son información plenamente guardada y codificada, solo que, bueno, pues de otra manera y con un lenguaje diferente, ¿no? Así que buenísimo prestarle ahí atención también a eso. Es súper importante.
Sí, perdona que me enrollé con el tema este introductorio, pero la respuesta para mí sería lo que veo en esas personas brillantes, etcétera, pero que les cuesta avanzar. Para mí la respuesta sería el volcar esa validación externa en los demás, el buscar la validación inconsciente o consciente en los demás. Yo creo que es el denominador común en todos los casos que he encontrado. Ese es el mayor error, ¿verdad? Lo que más paraliza. Claro. Sí, porque además, claro, su criterio probablemente sea diferente del tuyo. Lo que para ellos es importante seguramente sea diferente de lo tuyo. Entonces, al final estás dando más valor y más importancia a los otros que a tu propia voz, ¿no? Así que al final eso acaba paralizando muchísimo y además nunca vas a acertar porque los demás siempre van a tener una idea distinta de cómo deberían ser las cosas. Así que efectivamente un error garrafal y muy doloroso, ¿verdad? ¿Y podrías compartirnos algún ejemplo, sin entrar en detalles personales, por salvaguardar la intimidad de las personas con las que has trabajado, pero de alguien que haya llegado a ti con miedos, con bloqueos y que al final logró despegar ahí de forma interna o incluso externa? Lo que sí que a ver, por no entrar en casos obviamente ni siquiera de relato o de historia personal, porque hay quien pueda sentirse aludido, sí que me llama la atención lo siguiente. He visto como dos vías, ¿no? Una de personas que, como empezamos la entrevista, están muy sometidos por el miedo, por los miedos propios o infundados, o una mezcla de ambos. Entonces, su crecimiento nace a partir de ahí, pero suele ser un crecimiento mucho más acotado en el tiempo, más reactivo, más nos lleva a estados, por ejemplo, de avestruz, estos estados de que sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero son totalmente respuestas a ese miedo, un poco como pollo sin cabeza, y luego los procesos más consolidados o más sostenibles a largo plazo cuando surgen no del miedo, sino del amor. Es decir, de trabajar la amabilidad con uno mismo, trabajar la culpa, la asertividad, son procesos que son más duraderos en el tiempo, incluso son capaces de establecer propósitos de vida a largo plazo o con total rotundidad, ¿no? Muchas veces, a ver, también he escrito hace mucho un artículo que rondaba en torno a esto, ¿no? Porque parece que muy en boga lo del propósito de vida, lo de la misión de vida y tal. Y yo lo que decía o argumentaba en ese artículo es que no todos tenemos que tener ese gran propósito, ese propósito de vida, etcétera, etcétera, que es un derecho que tenemos, pero no es una obligación. Y que esos propósitos pueden ser grandilocuentes o pueden ser más comedidos. Eso es algo personal. Entonces, tampoco hay que ir hacia otras personas intentando arreglarles la vida o queriendo que encuentren un propósito súper trascendental, ¿no? Entonces es ser coherentes con uno mismo, con lo que han venido a hacer. Por ejemplo, hay una historia de un barrendero en Londres que escuché cuando viví un tiempo ahí, etcétera, que resulta que estaba todo el rato feliz, barriendo allí la calle de Londres, etcétera, etcétera y tal. Toda la gente que iba a lo mejor a la City, había un broker español de un conocido banco español que contaba esa historia, ¿no? Y que yo iba todos los días a la City, amargado, que estaba no sé qué, harto de mi trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y veía la cara de este hombre tan feliz allí, barriendo, y un día le preguntó que por qué estaba tan feliz barriendo la calle de Londres con frío, lluvia y cada día. Y él le contestó, fíjate que maestro, que cómo no iba a estar contento de estar barriendo las calles de una ciudad tan maravillosa como lo era Londres, con unos habitantes tan maravillosos como era él, el señor que le estaba preguntando. Entonces esa actitud de agradecimiento, ¿no?, a la vida por dejarle hacer y de valorar lo que tiene y lo que está haciendo, ¿no? Entonces creo que cuando falleció este hombre le hicieron una fiesta ahí en el barrio tremendo, en Chelsea. Entonces, bueno, no tiene que ser de repente ser astronauta y subir a la luna, el propósito de vida, puede ser esa cosa, pero honrarlo. Desde luego, y además personas así que efectivamente dices, a lo mejor no tiene un puesto de trabajo que esté expuesto en medios de comunicación o que la gente de forma normal vaya a admirar mucho, pero fíjate qué impronta tan importante y a partir de ahora vamos, lo voy a tener en mente a este señor cada día porque me parece que fíjate, y sin haberle conocido, ¿no? Simplemente por haber escuchado la historia ya puede impactar tu día a día y acordarte cada día de su actitud
y hacer la propia, ¿verdad? Así que qué maravilla que existan personas así en el mundo que solo con su propia presencia ya nos inspiran a todos, ¿verdad? Y Qué luego guay. también Muchas gracias por compartirlo. sí, nada, es muy reconfortante ver en las personas que acompañan ese cambio, por ejemplo, cuando ya conectan, ¿no? Con sus valores, ya van viendo esa coherencia interna que luego se transforma al exterior, etcétera, cómo cambia el ritmo, el brillo en los ojos, la sonrisa, en las meditaciones cuando hacemos, etcétera, ya ves que algo ha cambiado, ¿no? Como esa emoción que te comentaba yo antes, respecto a ese vuelo de descubrimiento que me había regalado mi pareja, ¿no? Eso sale innato. Entonces tú lo ves, cuando eso lo admiras en la persona o eres capaz de apreciarlo, ya sabes que va por el buen camino. Porque eso no se disimula, ¿no? De hecho, muchas veces yo internamente, porque muchos procesos son al principio y al final por videoconferencia, pues puedo hacer al acabar el proceso una foto de cómo era esa persona, por supuesto me quedo yo con ella, y cómo acabó. Y tú te das cuenta de la transformación física, el ritmo, cómo cambia, incluso pues, se cambian de pelo, se tiñen, cambian las gafas, es brutal, en poco tiempo relativamente, ¿no? Y a veces incluso se lo dice la gente, ¿no? En plan, oye, estás como súper guapo, estás radiante, ¿no? Es súper chulo. Ya cuando se lo dicen desde fuera, es que el cambio es patente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Nelson, ya para ir terminando, ¿podrías guiarnos en algún ejercicio sencillito basado en tu método Fly Life que ayude a quien nos escucha a recuperar esa claridad, esa calma, esa dirección cuando están sintiendo estas turbulencias vitales? Algo que puedan hacer ahora mismo o repetir en su día a día de forma fácil. Pues enlazando con esos primeros aliviadores, ¿no? A esos primeros auxilios, cuando una persona está perdida, que de repente está bloqueada mentalmente, y comentaba que en entonces recuperar esa aeronave, que no caiga al suelo, entraría ahí la meditación. Entonces, un ejercicio que podemos hacer con la meditación y vinculándolo con el método Fly Life es el siguiente. Por ejemplo, nos sentamos en un sitio cómodo, sentados normalmente con la espalda recta, etcétera, etcétera. Cerramos los ojos y nos concentramos en nuestra respiración, la sensación que produce el aire al rozar nuestra nariz, los pelillos que hay en la nariz, las comisuras de los agujeros, ¿no? de las fosas nasales. Empecemos a llevar nuestra atención ahí, ¿no? A ese presente. Una vez que estamos estabilizados con esa atención en la respiración, vamos a intentar observar cómo está nuestra meteorología ese día para volar. Es decir, si en nuestra mente hay demasiados nubarrones, si hay tormentas, si hay una niebla, pues que no hay mucha tempestad, pero sí que es una niebla pesada que no nos deja ver, y lo vamos asociando pensamiento a una formación nubosa, ¿no? Entonces, este pensamiento de, pues hoy tengo que ir al banco a pagar no sé qué factura, porque no sé qué, pues bueno, observamos eso como si fuera una nube que va pasando, no la rechazamos, simplemente la observamos y vemos cómo pasa o cómo se disuelve delante de nosotros, ¿no? Que es un pensamiento positivo, yo tengo una tarta para comer que no está riquísima, ¿qué tal? Pues no nos apegamos detrás de ello, ¿no? Y lo dejamos también como pensamiento neutral, sin lo cual, etcétera, y vemos cómo esa meteorología, ese cielo, se va poco a poco, a base de observarlo y aceptarlo, se va como disipando. Entonces, aparecerán los claros azules. Este claro azul sería nuestra mente clara y pura que todos tenemos dentro. Y todas esas nubes son los pensamientos que nos acechan todo el tiempo, las creencias, etc. Si no somos capaces, cuando lo hagamos, digamos, quitar todas esas nubes, que al final la meditación no se trata de poner la mente en blanco, como mucha gente piensa, sino aceptar esos pensamientos, observarlos. Yo no soy el pensamiento, yo soy algo más que el pensamiento, y una conciencia que está más arriba de ese pensamiento, y por tanto no me identifico con él. Como digo, si un día estamos con un nubarrón de estos que no somos capaces, que no vemos el cielo azul, etcétera, nos visualizamos como dentro de un avión y pensamos en despegar, y ir ascendiendo, ir ascendiendo, ir ascendiendo, ir ascendiendo.
Entonces atravesamos esa capa de nubes y llega un momento, cualquier persona que haya viajado en avión, que hoy en día es muy fácil que todo el mundo haya viajado en avión, aunque sea para irse de vacaciones, se da cuenta que llegado a un cierto nivel, ya atraviesas todas las nubes y por mucho nubarrón que haya, de estos que hay en el Cantábrico, ¿no? Asturias, País Vasco, Cantabria, etc., llega un momento que sales de todo eso y alcanzas ese cielo azul. Es decir, siempre iba a estar esa mente clara por encima de todo esto. Es un ejercicio súper potente que si se hace al principio, pues durante 21 días, etcétera, puede traer mucho beneficio. Buenísimo, me ha encantado. Despejarse un poco de la mente, ¿verdad? Y no creernos todo lo que pasa por ahí dentro, porque es que si no, al final estamos continuamente pensando cosas y si nos lo creemos todo, mal vamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado y me gustaría mucho que nos digas dónde pueden encontrarte, quienes quieran seguir trabajando contigo, de qué manera les puedes ayudar, qué tienes para poner a su servicio. Cuéntanos un poquito. Sí, todo está centralizado en la página Horizontes por Volar. El proyecto de esa compañía aérea que yo llamaba se llama Horizontes por Volar, porque te incita siempre como a ir a más. Es un nombre que me gustó mucho, como experimentar, que hacer nuevos horizontes, el proyecto eterno de ti mismo, etcétera, te invita a la acción, eso que hablamos antes. Es www.horizontesporvolar.com, en Instagram, sobre todo en Facebook, LinkedIn también. Pueden encontrarme, hay un montón de publicaciones bastante, bueno, que pueden aportar valor y de hecho aportan bastante valor por el feedback que estoy recibiendo en los últimos tiempos. Y próximamente voy a lanzar un programa, como decía antes, específico de la herida de represión sobre protección y sobre adaptación, que es una triada, ¿no? Que comentamos un poco hacia el principio. Es un programa que se centra en eso, en recuperar los mandos de tu vida, sin culpa sobre todo y en coherencia de valores internos. En breve lo lanzaremos, estamos alarmándolo, creando el programa en la web, etcétera. Pero bueno, en las redes sociales ahí se va a poder ver sin problema. Y el libro, ¿no? Que está también a punto de salir también de sí, con muchísimas ganas. ganas. Sí, qué buenos proyectos. Qué guay, enhorabuena. Pues estaremos muy atentos todos ahí. Y ya sabéis, quienes quieran ponerse en tus manos, van a tener por ahí, que lo voy a dejar todo escrito, así que nada, te van a encontrar súper fácil. Comentar solo una cosita más. También tengo un canal de YouTube asociado que hago entrevistas a personas que inspiran, personas inspiradoras para inspirar a otras. Y bueno, ya lo hago públicamente, te he invitado a ti, como bien sabes, y espero que pronto te pueda ver por allí y podamos seguir contribuyendo y dando valor a los demás, que en definitiva es lo que importa, ¿verdad? Sí, nos vemos prontito. Muchísimas gracias. Bien. Y muchísimas gracias por una charla tan inspiradora que ha sido chulísima. Me encanta tu proyecto y estas analogías y estas metáforas que tienes, son súper potentes. Y nada, todo el éxito del mundo en todos los proyectos que estás a punto de lanzar y los que vengan después. Y nos vemos prontito. Y como siempre digo, cualquier duda que tengáis cuando veáis este directo, nos la dejáis ahí, estamos a la orden. Así que un placer, Nelson. Muchas gracias, Ainhoa, de verdad, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.